poder hacerlo, así cuando quieras podés empezar. Bien, primero que nada, bueno, saludarlos a todos, buenas tardes. Un poco de lo que les comentaba el profe Santi, sí. Eh, Estoy matriculado y después vamos a ir viendo un poquito todas esas cuestiones. Eh, Como para empezar, quiero hacerles una introducción, cómo funciona el mercado de capitales en Argentina, quién lo regula, quién está detrás, quién convalida las operaciones, ¿sí? Por ahí me gustaría que hagan todas las preguntas que crean necesarias. Por ahí al principio va a ser un tema un poquito pesadito, es más que nada funcionamientos, temas operativos, normativos, ¿sí? Y después pasamos por ahí a lo más interesante, acciones, bonos, fondos comunes de inversión, ¿sí? Eh, bueno, para el que no tenga más o menos idea, no sé si son de ver películas, si vieron alguna vez El Lobo de Wall Street, La Gran Apuesta o The Big Short, también se la conoce. Bueno, básicamente el mercado de capitales es bastante, en esas películas está bastante bien recreado, ¿sí? Por ahí el Lobo de Wall Street es un poco extremo en base a cómo viven en general las personas alrededor de la bolsa, pero si tuvieron la posibilidad de ver esas películas, la verdad les digo que sí, que es bastante así el funcionamiento, mucha especulación, eh, mucha, mucha certidumbre e incertidumbre al mismo tiempo sobre los distintos perfiles, etcétera, y todo eso vamos a tratar de abordar un poco hoy. Y como les digo, también pueden interrumpirme en cualquier momento, ya sea por el chat o el micrófono, entonces se hace un poco un ida y vuelta, ¿sí? Bueno, básicamente, como les explicaba un poquito recién, la idea es empezar un poco con eh, qué es por ahí el mercado de capitales, ¿sí? ¿Cómo se define en base a la normativa de la Comisión Nacional de Valores? Dice que es el ámbito donde se hace oferta pública de valores negociables, ¿sí? Estos valores negociables pueden ser distintos instrumentos financieros. O otros instrumentos previamente autorizados, tenemos toda una normativa detrás, y a través de los agentes habilitados que son quienes colocan estos instrumentos en el mercado, ¿sí? El público, es decir, nosotros, realizan actos jurídicos sobre estos instrumentos que son la compra-venta, la tenencia, ¿sí? La negociación, y todo esto es supervisado, regulado, administrado por la Comisión Nacional de Valores y en algunas cuestiones también por el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? ¿Qué nos permite el mercado de valores? La canalización del ahorro a la inversión productiva, porque básicamente nosotros en el mercado siempre tenemos un excedente de ahorro, ¿sí? Contra empresas o entes que necesitan financiarse, ¿sí? Entonces, el público inversor canaliza el ahorro, el excedente que tiene, a la otra parte de la economía que necesita este financiamiento, ¿sí? Financiación local financiación para las empresas locales, que es un poco lo que le comentaba, ¿sí? Recordemos que en el mercado de valores argentinos tenemos empresas como YPF, tenemos empresas como los distintos bancos, ¿sí? Galicia, Banco Francés, tenemos empresas como Pampa Energía, propietaria de las estaciones de servicio Action, ¿sí? Por ahí la conocen. Tenemos empresas como Loma Negra, tenemos empresas como Ferrum, ¿sí? Por ahí Celulosa Argentina, etcétera, ¿sí? Tenemos muchas empresas por ahí que consumimos o vemos en el día a día y que nosotros mediante el mercado de capitales podemos financiar con nuestro excedente de ahorro estas empresas, ¿sí? Bueno, la disponibilidad en crisis estructurales habla un poco de la liquidez del dinero, ¿sí? Cómo se mueve el dinero de un lado a otro, la flexibilidad para generar instrumentos de financiación, ya sea acciones, obligaciones negociables, bonos, eh, derivados financieros, ¿sí? Multiplicador del ahorro, porque seguimos volcando, monetizando la economía del, por la parte financiera. Y la eficiencia de la operatoria de fondos institucionales, bueno, esto es un poquito por ahí más técnico, desde cómo los fondos o los especialistas
que administran fondos comunes de inversión pueden redireccionar, pueden armar carteras preestablecidas con determinados fines, ¿sí? Ahora nos ponemos del otro lado. Recién por ahí lo vimos un poco del lado más general, un poquito más del lado del inversor. ¿Y qué le permite a las empresas tener acceso al mercado de capitales? Le permite financiarse a un menor costo, porque si nos financiamos mediante acciones, vamos a estar a un valor de mercado que, bueno, a veces puede ser más caro, más barato, dependiendo del momento, pero generalmente suele ser mucho más económico que financiarse vía un banco tradicional o medios más tradicionales, ¿sí? Estructura según las necesidades de la empresa. Cada empresa puede determinar cómo emite las acciones, si las emite, si saca un poco de acciones de circulación, si agrega más, ¿sí? Acceso a inversores de distintos perfiles. Como les comentaba, por ejemplo, alguien que tenga un perfil por ahí un poco más conservador, que no quiera arriesgar tanto, puede invertir en instrumentos de renta fija, o sea, deuda que emitan las empresas, asegurándose una tasa de interés en un tiempo determinado, y los inversores un poco más agresivos o que busquen una rentabilidad más alta con un poco más de riesgo, lógicamente, pueden acceder a lo que son la compra de acciones, es decir, la renta variable de estas mismas empresas, ¿sí? Bueno, la liquidez, lo que explicábamos un poco, por ahí es un mercado casi de competencia perfecta porque tenemos la oferta y la demanda todo el tiempo, podemos ver todo el tiempo el precio, ¿sí? No hay ninguna interferencia en el código entre el comprador, el vendedor y el precio. Es más, en los distintos brokers podemos ver cuánta gente está comprando, cuánta gente está vendiendo, qué cantidad de dinero ofrecen, que sí, eh, ya sea para las dos puntas, la punta vendedora, la punta compradora. Entonces la liquidez está a la orden del día, sobre todo en las acciones, ¿sí? Incorporación de nuevos participantes a la estructura. Bueno, esto tiene un poco que ver con el punto anterior de la eficiencia de la operatoria de los fondos que les comentaba, porque podemos tener por ahí participación de fondos o administradores grandes en distintos tipos de empresas y no solo que queden entre sus directivos. Valoración objetiva de las empresas. Bueno, este punto es bastante discutido, pero se supone que el mercado pone en precios de las acciones lo que se espera, lo que las expectativas generan sobre una empresa, ¿sí? No solo sobre la empresa misma en particular, sino su entorno. Uno de los ejemplos por ahí más recientes, que ya está quedando por ahí un poquito atrás, pero fue la pandemia, así como nadie sabía qué iba a pasar. La mayoría de las bolsas en el mundo, esos primeros días de marzo, se desplomaron, ¿sí? Entonces, la valoración en ese momento, el mercado la entendía como objetiva, porque nadie, la verdad, sabíamos qué iba a pasar con la cuarentena, el virus, etcétera. Entonces, la verdad, la gente prefirió quedarse con el dinero y decía, bueno, en este momento por ahí prefiero tener la liquidez, no sé las empresas qué valor van a tener en la pandemia, no sé qué empresas le va a ir mejor, etcétera. Posteriormente a eso, hay muchas empresas, por ejemplo, Zoom, por las clases virtuales, el trabajo virtual, todo esto, se dispararon las acciones, ahí de nuevo tenemos una valoración relativamente objetiva del mercado diciendo que, bueno, es el momento de cierto tipo de empresas y a eso se refiere esto de que el mercado valora objetivamente, ¿sí? Y el prestigio y la consolidación de la imagen empresarial, porque una empresa para cotizar en el mercado de valores tiene que ser una empresa pública. ¿Pública a qué se refiere? Que cualquiera puede ser accionista de esta empresa, solo basta con comprar las acciones, ¿sí? También ser una empresa pública requiere, ahora vamos a ver un cuadrito comparativo, requiere mostrar, presentar balances a la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? O al ente que corresponda. En Estados Unidos es la Security Exchange Commission, que es el equivalente a la CNB en Argentina. Se presentan los balances contables, se debe informar todos los cambios de directivos que se hagan en la empresa, se debe informar si se va a hacer una recompra de acciones, si se va a salir a financiar. Eso requiere una empresa de cotización pública, ¿sí? Ahora entramos más en detalles para nosotros, para los inversores, ¿sí?
Sabemos que la mayoría del mercado de capitales a nivel mundial somos los inversores minoristas, ¿sí? Nosotros que tenemos un ahorrito y queremos ver cómo lo hacemos crecer, ahora que nos bajaron la tasa del plazo fijo, vemos qué hacemos. Bueno, nos permite financiar a las empresas y participar en la economía real. Uno puede, además de su actividad principal, ya sea relación de dependencia, su emprendimiento, etcétera, puede tener participación en las empresas que cotizan en el mercado de capitales, ¿sí? Diferentes instrumentos para diferentes perfiles de riesgo, lo que les explicaba un poco ahí redundando en lo mismo, renta fija, renta variable, ¿sí? Asegurar un flujo de fondos a una tasa o comprar una acción que no sé cuánto va a valer en 2 años, en 3 años, cobrar los dividendos o solamente especular con el valor, etcétera. Entran todas estas cuestiones en el medio. ¿Sí? Esto está relacionado también con las inversiones a distintos plazos. Si la compro hoy para venderla en una semana, si la compro hoy para realmente invertir en la empresa y quedarme en el tiempo, ¿sí? Y después algunas cuestiones analistas, etcétera, que vienen generalmente siempre inherente a empezar a invertir. Acá les comparo un poquito lo que decía recién, la información de las empresas públicas y las empresas cerradas. Y las empresas públicas tienen que presentar la información. En Argentina tenemos algo que se llama autopista de información financiera, que está en la página de la Comisión Nacional de Valores, donde todas las empresas, todos los agentes participantes deben informar cada movimiento importante o relevante sí que hacen. En contabilidad se llaman hechos relevantes. Todas estas modificaciones y la presentación de balances deben estar en autopista de información financiera y publicados también previamente a la Comisión Nacional de Valores. Hay mayor control en las empresas públicas porque los estados son públicos, deben seguir las normas internacionales de información financiera, las NIF, ¿sí? Hay una estructura bastante establecida para todo. Generalmente en las empresas cerradas se atan a un criterio, van por normas contables profesionales argentinas, entonces también ahí tienen otro juego de la presentación de resultados. Riesgo de divulgación a la competencia, bueno, este puede ser un punto fuerte o un punto débil también, depende cómo se lo use, ya que la competencia, por ejemplo, vamos al caso de Samsung con iPhone, con los Apple, ¿sí? Todo el tiempo una empresa sabe cómo le está yendo a la otra, ya que toda la información es pública, por lo que por ahí existe este riesgo de decir, bueno, no podemos por ahí jugar un poco con los números, etcétera, porque la competencia también está todo el tiempo enterada de cómo nos está yendo. Y ahí sigue el siguiente punto, que es la transparencia, el acceso del manejo de la información, porque todos tenemos acceso a este tipo de información, ¿sí? Vamos, les voy a mostrar rápidamente a lo que me refiero. Vamos a buscar una empresa, por ejemplo, Mercado Libre. Todas las empresas que cotizan en bolsa, Mercado Libre cotiza en Estados Unidos, pero es una empresa argentina. Todas las empresas que coticen en bolsa deben tener este apartado en sus páginas web, ¿sí? Que es la información al inversor, donde se debe publicar todo, ¿sí? Se deben publicar los anuncios que se hagan, se deben publicar los resultados. Acá podemos ver los estados contables. Se deben publicar los cambios importantes, los hechos relevantes, se publican las conferencias de prensa, las empresas cada vez que presentan balances presentan una conferencia de prensa y acá podemos ver los distintos presentación de balances, de resultados, etcétera, ¿sí? Toda esa información, como les explicaba acá, es transparente y pública, ¿sí? ¿Qué es la diferencia de las empresas que no cotizan en bolsa? En el mercado de valores argentino, ¿qué tipo de instrumentos tenemos? Tenemos acciones, títulos públicos, que son los bonos que emite el Estado argentino, ¿sí? Por ahí ahora quien participa en las operatorias de compra de dólar MEP, etcétera, está familiarizado con los bonos AL29, AL30.
fideicomisos financieros, que por ahí suelen ser un poco más cerrado a diferencia de los fondos comunes de inversión o suelen tener montos o fecha de finalización específica, los cheques pago diferidos y las pymes pueden ir al mercado de capitales a descontar los cheques para permitirle financiarse, lo mismo con los pagarés, los fondos comunes de inversión, que suelen ser por ahí los más conocidos, los fondos de dinero, los fondos money market, que es este dinero que tenemos en Mercado Pago, en Naranja X, en Wallah, etcétera, que nos van generando un rendimiento. Ese es uno de los tantos ejemplos. Los CDRs, ETFs, que es un fondo indexado, después lo vamos a ver un poquito, y los derivados financieros, que ya son instrumentos bastante más complejos y que generalmente se los ocupa como cobertura, ¿sí? Como cobertura a futuro para fijar y establecer un precio. Esto es un poquito la evolución del mercado de valores argentinos de diciembre de 2020 a diciembre de 2022. La verdad no tengo el dato del año pasado, pero sé que varió también muchísimo y vemos cómo la composición del stock del sistema financiero, es decir, cuánto dinero había en el sistema financiero y cuánto dinero había en el sistema bancario tradicional, fue superior hasta el año 2022. Esto la verdad es que creció mucho con la pandemia, ¿sí? Es lo que nos comentan generalmente todos los brokers. En 2020 teníamos un 46% de participación, igual que en 2021, y durante 2022 se revirtió por primera vez en la historia argentina. Teníamos más participación en el mercado de valores en cuanto al dinero, ¿sí? Acá tiene muchísimo que ver lo que les comentaba recién de estos fondos money market. Hay muchísima gente que se sumó a tener Mercado Pago, etcétera, y todo este dinero está valorado o valorizado, tenido en cuenta en el mercado de valores y no en el sistema bancario tradicional, por lo que eso tuvo muchísima influencia. Ni hablar después cuando empezaron por ahí todas las facilidades de compra de dólares, etcétera, el crecimiento fue exponencial, ¿sí? Es algo que se viene dando bastante fuerte el crecimiento y la reversión por ahí del sistema bancario tradicional al mercado de capitales. No solamente es algo que ocurrió en Argentina, sino también ocurrió en todo el mundo en general, ¿sí? Bien, acá es un poquito la composición de cuentas comitentes, justo me da el pie ahí para hablar. Para invertir en el mercado de valores en Argentina solo necesitamos una cuenta comitente, también se la conoce como cuenta custodia, ¿sí? Es una cuenta como la caja de ahorro del banco, la cuenta corriente es una cuenta a la vista que solamente sirve para hacer la compra y venta de títulos valores. Solamente se puede depositar o retirar dinero a una cuenta a nuestro nombre, es decir, yo Ramiro, si abro una cuenta comitente y la fondeo con mi banco, solamente puedo retirar dinero a mi mismo nombre, es decir, yo Ramiro Pradier soy el único que puede retirar de ahí. No puedo hacer transferencias a terceros, etcétera. Todo esto con el fin de seguridad, ¿no? Entonces, la cuenta comitente es la que nos permite a nosotros operar en el mercado de valores. Cualquier banco hoy en día te abre una cuenta comitente en el acto o cualquier broker con el que quieran trabajar, la Salic, sí, hay muchas conocidas, por ahí las sintieron nombrar, Invertir Online, Cocos Capital, Bull Market Brokers, Balance, etcétera. Hay muchas maneras de operar si no se quiere operar a través del banco. Esto era diciembre de 2022, un poco el porcentaje de cuentas comitentes repartidas en las provincias. Chaco, la verdad, tiene una alta participación detrás de lo que es, bueno, Buenos Aires concentrado en Cava, Entre Ríos, Santa Fe, por Rosario, sí. Ahora vamos a ver un poco las bolsas. Córdoba. Y Chaco, la verdad, con la Bolsa de Comercio el Chaco tiene una participación bastante grande en el mercado de capitales argentino, ¿sí? ¿Cómo se compone? Bueno, tenemos la pirámide acá con las importancias de las leyes que regulan nuestro mercado de valores, la ley 26.831, ¿sí? El decreto reglamentario 1023-13,
que entre 2012 y 2013 se hicieron las reformas más grandes del mercado de capitales argentino y que es donde hubo un antes y un después que permitió federalizar un poco más, porque hasta antes de 2012 cada provincia tenía su bolsa de comercio, uno tenía que inscribirse ahí, esa bolsa tenía que estar asociada a la bolsa donde querían operar y era un poquito más complejo el tema. ¿Sí? En 2012 hubo una gran reforma en el mercado de valores y está regulada y reglamentada en este decreto, que es lo que tenemos hoy en día. Las normas de la CNB emite resoluciones generales diariamente o mensualmente, va solucionando problemas, va generando agilidad en ciertos temas, o también en esto, por ejemplo, de cepo sí, cepo no, cómo nos movemos, lo hace en conjunto con el Banco Central. Tenemos los criterios interpretativos de la CNB, cómo la CNB interpreta las leyes o cada situación en particular que se pueda dar, y los reglamentos de los mercados propios, que son BIMA, MATBA-ROFEX, que ahora los vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, acá está un poco la definición, no quiero aburrirlos mucho con esto, pero me parece importante. La definición que veíamos hoy al principio, esta es la definición del mercado. Perdón, ¿me escuchan? Creo que se me había apagado el micrófono. Esta es la definición del mercado de valores para la CNB y esto es lo que está en la ley 27440, que es la que lo regula, ¿sí? También define cuáles son los valores negociables, ¿sí? Fíjense que dice títulos, valores emitidos, tanto en forma cartular, porque anteriormente las acciones, los bonos, todos venían en un papel, ¿sí? Que los emitía la empresa, uno tenía que tener esos papeles en tenencia, hoy en día es todo digital, todo online, hay algo que se llama caja de valores, que es donde queda todo registrado, pero bueno, tanto en forma cartular, así como todos aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta, esto es la manera online, lo que es la caja de valores, y valores de créditos representativos de derechos creditorios, acciones, cuota aparte, fondos comunes de inversión, acá nombra todo y los distintos tipos de instrumentos y también los instrumentos que podrían crearse, porque eso es lo que tiene el mercado de capitales, que uno puede ir sobre la marcha también creando distintos instrumentos en base a la necesidad del momento, ¿sí? Los contratos de futuros, los contratos de opciones son derivados financieros que sirven para, los explico rápidamente para que no se mareen, para fijar un precio determinado sobre un bien. Generalmente se usa mucho en el agro, en las commodities, en el petróleo, en la soja, en el trigo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una campaña de trigo o de soja a venderla el año que viene y me quiero asegurar un precio en, no sé, $400 de la soja. Entonces, llegado a ese día, suponiendo mayo del 2025, yo con un contrato de futuro me aseguro a vender la soja a ese precio independientemente del precio que esté cotizando en la bolsa de Chicago o en Rosario ese mismo día. Entonces, lo que me permite es cubrirme en caso que haya una baja del precio, pero también pierdo dinero si el precio a la fecha que ejecute ese contrato está por encima, ¿sí? Funcionan así los derivados financieros. Las opciones son similares, pero las opciones son como un seguro, funcionan casi como el seguro del auto, ¿sí? Bueno, después tenemos warrants, los credit default swap, tenemos ahora habrán escuchado mucho de esta renovación del swap chino, si el gobierno tenía la renovación o no. Bueno, son otros tipos de instrumentos, por ahí más entre los bancos centrales, entre los entes grandes en general, ¿sí? Los valores negociables, podemos tener valores negociables propios, que son las acciones que se emiten, ¿sí? Que deben tener estas cualidades, deben ser homogéneos, todas las acciones tienen que ser iguales, tienen que tener el mismo valor nominal, etc. Fungibilidad, es decir, que representen a la empresa, antes necesitaban ser fungibles, hoy con la tecnología esto cambia un poco, y emitidos y negociados en serie, ¿sí? Es decir, desde el 1 a la acción número, generalmente las empresas suelen tener millones y millones de acciones emitidas,
no así todas en circulación, ¿sí? Y los impropios es que decir, sin reunir por ahí estos tres requisitos legales, se los puede aceptar. Acá entran generalmente el financiamiento de las pymes con cheques descontados, facturas de crédito electrónica, los pagarés, etcétera, ¿sí? Cada valor negociable cuenta con su legislación, las acciones mediante la ley de sociedades, las obligaciones negociables con la ley 23.576, los fideicomisos financieros con el Código Civil y Comercial, la ley de cheques, ¿sí? Crowdfunding, pagaré bursátil, factura de crédito electrónica. La verdad, hoy en día está un poquito en desuso esto, y los fondos comunes de inversión tienen también su propia ley, la ley de fondos comunes de inversión, ¿sí? Cada papel, cada tipo de activo que se negocia en el mercado de valores argentinos está regulado por una ley, y todo esto controlado por la Comisión Nacional de Valores. La ley 27.440 también nos permite reglamentar lo que es la oferta pública, ¿sí? ¿Qué es la oferta pública? También nos diferencia la oferta pública de los privados, de los públicos, ¿sí? Bueno, acá lo define como la invitación que hacen personas en general, los sectores, a grupos determinados a realizar un acto jurídico sobre los papeles o las cuotapartes, ya sea un fondo, de las empresas en general. Es decir, por ejemplo, bien, va, lo informa en CNB, se adecua a las normas contables internacionales, a las NIF, ¿sí? Presenta los balances y le ponen una fecha determinada para que venda de su cantidad de acciones en tenencia actualmente, o si emite acciones nuevas, las coloque en el mercado de capitales. Ahí es donde la oferta pública se hace un precio determinado, y desde el minuto uno que sale a cotizar es el mercado por oferta y demanda quien determina si el valor que la empresa lanzó, suponiendo que salga a 100 pesos por acción, empieza a variar, y el mercado es quien empiece a fijar el precio, ¿sí? Lo mismo sucede con los bonos que emite el gobierno, por ejemplo, ¿sí? Ahí nombra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al gobierno nacional, etc. La oferta pública, en resumidas cuentas, es el momento inicial que nosotros hacemos, lanzamos las acciones al mercado, ¿sí? Una vez hecho eso, ya corre el valor por cuenta del mercado. Bien, un poco acá repasando qué es la Comisión Nacional de Valores, que intenta promover, proteger a los inversores, sobre todo los inversores más pequeños, ¿sí? Para que no hagan manejos o negocios en el Estado. Para eso también existen un montón de leyes, como es la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hay leyes internacionales, ¿sí? Hay una organización a nivel internacional que nuclea a todas las comisiones nacionales de valores del mundo, que requerimos tener cierto nivel de seguridad, cierto nivel de análisis exhaustivo para poder también acceder a los mercados de capitales del mundo, que Argentina los cumple. Por eso existe esta ley y la entidad, la unidad de información financiera, como es la UIF, para poder realizar todos esos análisis en general, ¿sí? Bueno, hay un poco cómo está compuesta la Comisión Nacional de Valores. No quiero aburrirlos por ahí con estas cuestiones tan normativas. Las atribuciones: tiene que supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar, ¿sí? Todas las personas físicas o jurídicas que intervengan, desarrollen actividades en el mercado de valores, ¿sí? Todo esto se hace mediante lo que les explicaba hoy, la autopista de información financiera. Yo, como agente productor, como asesor financiero matriculado, cada vez que trabajo con un nuevo agente, o cada vez que hago algún cambio significativo en lo que podría ser, ya sea mi cartera de clientes, ya sea alguna inversión propia, debo
avisar a CNB mediante la autopista información financiera, ¿sí? Y eso queda después a supervisión de ellos. Por ejemplo, yo como agente productor matriculado, si poseo más del 2% de participación en una empresa que cotiza en bolsa, debo informarlo, ¿sí? Porque yo, desde mi posición, puedo o se entiende que podría ser una manipulación del mercado, ¿sí? Podría salir y decirle a mis clientes, che, compren esta empresa, etcétera. Yo con una participación grande en la misma podría salir a vender o podría salir a comprar más. Y bueno, todas estas cuestiones es lo que busca evitar CNB con todas estas regulaciones y esto eh, que controla, ¿sí? Bien, bueno, acá está un poco lo que les comentaba recién, el registro de todos los agentes que intervienen en el mercado, estamos todos matriculados, agentes productores, agentes de liquidación, agentes generales de información, etcétera. Todos tenemos una matrícula y una ley que nos aplica, ¿sí? Los agentes registrados quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la Comisión Nacional de Valores, a lo cual los mercados deberán denunciar toda falta que incurrieran. Ese es un poco lo que les comentaba recién, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito con lo que es la estructura del mercado, ¿sí? Acá se pone un poquito más interesante. Los agentes pueden ser personas físicas o jurídicas, ¿sí? Vamos de nuevo. Ahí está. Eh, yo, por ejemplo, soy agente productor persona física, pero hay alguien que puede ejercer mi misma actividad siendo una persona jurídica. Yo entro dentro de lo que son los idóneos, ¿sí? Mercados y cámaras compensadoras es lo que vamos a ver un poquito ahora. Los agentes de depósito colectivo son los entes que resguardan los valores y acá hay algo similar a lo que son los encajes bancarios. Los brokers deben tener un respaldo para en cualquier problema o emergencia salir a devolver todos los papeles que nosotros tenemos en ellos. ¿Sí? Todo esto se resguarda en lo que es caja de valores, que son los agentes de depósito colectivo. ¿Sí? Calificadoras de riesgo, que son las empresas que en teoría analizan y te dicen, bueno, tal empresa tiene riesgo A, riesgo B, riesgo C, etcétera, que esto también es algo que está bastante discutido en general, porque también te preguntan, bueno, la calificadora de riesgo es la que analiza y te dice el nivel de riesgo o de certidumbre que puede tener una empresa, pero ¿quién quien a su vez analiza las calificadoras de riesgo, ¿sí? Bueno, la crisis del 2008 en Estados Unidos, la subprime, todas las calificadoras de riesgo, muchas cayeron porque seguían emitiendo AAA. AAA es la opción más segura dentro del mercado de valores en todo el mundo, ¿sí? Cuando un bono o una acción es AAA más, se supone que el riesgo es lo más bajo posible. eh, entonces, todos estos bonos de hipotecas, que son los que después generan la crisis, seguían valuados a AAA más cuando ya se sabía que había una gran cantidad de bonos impagos y bueno, acá hubo muchos problemas judiciales porque los bancos como el JP Morgan, Goldman Sachs, le pagaban a las calificadoras de riesgo como Moody's, Standard Poor's, Fitch, para que mientan o dibujen un poquito las condiciones ahí. ¿Sí? En Argentina tenemos varias empresas, varias compañías calificadoras de riesgo local. Algunas se dedican exclusivamente, por ejemplo, a bonos, otras más en general. Y la verdad, nunca hubo algún problema grande. Suelen ser bastante transparentes, ¿sí? Publican todos los informes, se pueden ver cómo los analizan, qué metodologías existen, etc. Los mercados que existen para negociar PIMA, que es Bolsas y Mercados Argentino, que es la más grande, que es la que nuclea a la mayoría de los agentes. ¿Sí? BIMA es propietario de Mercado de Valores S.A. a su misma vez. En BIMA es donde compramos las acciones, los bonos, los fondos comunes de inversión, etcétera. Todo pasa por BIMA. ¿Sí? Madva Rofex es un mercado de futuros y de opciones financieras.
ya sea de futuros sobre lo que les explicaba hoy, el agro, petróleo, etcétera, como así también por ahí habrán sentido nombrar alguna vez contratos de dólar futuro, todas estas cuestiones, todo se nuclea en MATBA-ROFEX. Para que tengan una idea, durante muchos años MATBA-ROFEX fue número uno en el mundo de negociación de futuros, ¿sí? Hoy en día es superado por el mercado de Chicago, Estados Unidos, en negociación de lo que es agro, y segundo lugar viene MATBA-ROFEX, está ubicado en Rosario, ¿sí? Es un mercado ubicado en Rosario, también cualquiera puede tener acceso, basta con crearse una cuenta comitente, pero en importancia a nivel mundial es el segundo mercado de futuros sobre soja y sobre agro a nivel mundial, ¿sí? Lo tenemos en Argentina. Bien, un poquito lo que le comentaba, las estructuras de mercado, cómo deben funcionar los distintos mercados que les mostraba acá. Tienen que cumplir ciertas condiciones para CNB, deben asegurar la tenencia de los títulos, deben asegurar la liquidez, deben asegurar el funcionamiento. Esto del 2% está reglamentado, ¿sí? Y así se nuclea. Por ejemplo, Bima tiene lo que es caja de valores, lo que es el mercado argentino de valores, Angel SA, que es una de las calificadoras de riesgo también, y la tecnología de valores SA, que es la que provee al mercado de valores en general argentino, ¿sí? Básicamente, ¿de qué se encarga Bima? Pasándolo en limpio. Bima lo que hace es una intermediación entre quienes van a invertir y, perdón, quienes van a colocar, por ejemplo, las empresas que colocan las acciones, etcétera, y los inversores, ¿sí? En el medio de esto están los agentes, ¿sí? Están los fondos comunes de inversión, quienes los administran, etcétera. Hay varias cuestiones en el medio, pero en definitiva, Bima conecta a quien ofrece con quien compra. Bima ofrece la plataforma donde yo cargo una orden de compra de una acción de Mercado Libre a $50 y Bima lo que hace es buscarme a alguien que esté vendiendo esa acción a $50, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace Bima y me asegura la transacción, ¿sí? Entonces yo compro, yo estoy comprando y hay alguien que está vendiendo a ese valor, Bima lo junta y me las deposita en mi cuenta comitente a las acciones por el precio que yo elegí pagar, ¿sí? Las maneras de negociar, bueno, puede ser un precio fijo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo un poquito ahora.